Y voy a compartir ahorita lo que corresponde a la guía 15. Como siempre, ustedes tienen videos, ¿verdad? Ustedes tienen presentaciones que tienen imágenes diferentes, ¿verdad? Pero a mí me gusta explicarles según la imagen de Tórtora, porque es lo que ustedes van a estudiar, ¿verdad? Entonces, ese es el material de la guía 15. ¿Qué es lo que ustedes van a estudiar? El núcleo, ¿verdad? El contenido del núcleo, los componentes del núcleo y solamente eso. Hay un cuadro, el 3.2, que es un cuadro resumen de todos los componentes de la célula, ¿verdad? Voy a pasar rápido la paginita para que ustedes vean ese recuadro, que también ustedes lo pueden utilizar para estudiar este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí. Pero ya lo que va después en relación a la síntesis de proteínas, eso no lo van a estudiar, ¿verdad? Y todo lo que sigue, las siguientes páginas de esa guía, no lo van a estudiar, ¿verdad? Apunten ahí, pónganle no, porque si se ponen a leerlo para estudiar, pues más que se van a atrasar. Sí, es bueno que lo conozcan, va a llegar un momento en que lo van a estudiar, porque en módulo 3 ven genética, y ahí se ve ese proceso bien detallado, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo desean leer o tenerlo para lectura posterior, pues es bueno que lo hagan. Pero en este momento ahorita se optó por quitarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comprender en relación al núcleo? ¿Verdad? En el caso del núcleo, debemos de comprender su forma, en qué es su conformación, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que el núcleo, lo que caracteriza o diferencia, ¿verdad?, una célula eucariota, es que su núcleo está envuelto por una membrana nuclear, ¿verdad? Pueden silenciar sus micrófonos si me hacen el favor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la membrana nuclear en rojo, ¿verdad? Y aquí tenemos un acercamiento. Ven ustedes que la membrana nuclear tiene poros, ¿verdad? Porque en el núcleo se sintetizan algunos compuestos, como por ejemplo las partes de los ribosomas, que ya vimos, ¿verdad? Y luego deben de salir hacia el citoplasma o citosol, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene esos poros. También el núcleo necesita de ciertos componentes que se forman afuera. Entonces, a través de la membrana plasmática, pues se da ese intercambio de sustancias, ¿verdad? Entre la célula y el núcleo. Muy bien. Ahora, ¿qué más está compuesto el núcleo? ¿De qué otras estructuras? Está compuesto también por el nucleolo. El nucleolo es como un pequeño núcleo dentro del pequeño núcleo, sí, dentro del núcleo, ¿verdad? Por eso es nucleolo. ¿Qué es lo que hace el nucleolo? El nucleolo participa en la síntesis de ribosomas. Entonces, el nucleolo tiene tanto ADN como ARN, entonces él participa en la producción de las subunidades de los ribosomas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que los ribosomas tienen 2 unidades, que ellos son los que sintetizan las proteínas? Que ustedes recuerdan, los ribosomas son estos chiquitos, celestitos, ¿verdad? Que unos están adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, estos ribosomas se producen en el nucleolo. Y luego que el nucleolo los produce, estos salen y el ribosoma pues va a actuar en el retículo endoplásmico rugoso, produciendo proteínas, ¿verdad? Entonces, en las células que producen muchas proteínas, este nucleolo es muy prominente, ¿verdad? Este nucleolo es muy prominente. Aquí pueden ver ustedes en el esquema, o más abajito hay
una imagen, ¿verdad? Ahí se ve el núcleo y vemos el nucleolo, que es esa porción oscura, intensa, dentro del núcleo. Ahora, ¿qué es toda esta? ¿Pueden silenciar su micrófono para que se pueda escuchar bien, por favor? Gracias. ¿Qué es toda esta materia que está aquí adentro del núcleo, como dispersa, como difuminada? Si ustedes ven en el esquemita, el núcleo no es liso o no es limpio, sino que tiene esta estructura, esta molécula. Esa es la cromatina. ¿Y qué es la cromatina? La cromatina es la unión de varios compuestos. El compuesto principal de la cromatina, voy a avanzar. Aquí están los compuestos de la molécula de DNA. Entonces, la cromatina es un compuesto. Si ustedes ven en esta porcioncita de la imagen, ahí nos dice cromatina. Miren, aquí. Esta es cromatina. Entonces es cuando la molécula de ADN se asocia con estas proteínas, que son las histonas. Ustedes ven, el ADN es moradito y el ADN se enrolla en una cierta cantidad de estas histonas, ¿verdad? Se enrolla 2 veces. El ADN se enrolla 2 veces en un núcleo de 8 proteínas. Entonces, aquí estos núcleos, aquí a la bolita amarillita está compuesta de 8 histonas y ahí el ADN se enrolla 2 veces y forma la cromatina. Entonces, la cromatina es ADN con proteínas y dice con algo de ARN. Esta cromatina, si ustedes ven, más adelante dice fibra de cromatina, es cuando el ADN empieza un plegamiento, empieza como a enrollarse, ¿verdad? Pero aunque la cromatina está un poco, por así decirlo, enrollada, no es el plegamiento total, ¿verdad? Entonces la cromatina es una fibra un poco laxa o relajada de ese complejo de ADN. La cromatina se observa en la célula cuando la célula no se está dividiendo como una masa granular difusa. O sea, se ve como gránulos, tal como los que vemos aquí. Voy a pasarlo. Estos gránulos son fibras de cromatina, ¿verdad? Entonces es el ADN parcialmente enrollado. La fibra de cromatina es ADN parcialmente enrollado, ¿verdad? Ahora, cuando el ADN, ¿verdad? Va formando esta cuenta o como por así decirlo, collar, ¿verdad? Y es por un ADN conector que mantiene unidos, dice, a los nucleosomas adyacentes. Entonces ustedes pueden ver, aquí están las histonas con el ADN enrollado sobre ellas, el nucleosoma, y hay un ADN que une un nucleosoma con otro, que es el ADN conector, ¿verdad? Entonces es como un collar, ¿verdad? Y luego, este collar tiene otro enrollamiento más, que es la que produce la fibra de cromatina. Cuando la célula no está en división, otra histona produce un enrollamiento para producir esta fibra de cromatina que poseen un mayor diámetro. Y dice que se pliega en grandes hélices, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que se ve los cromosomas? ¿Cuándo es que se pueden observar los cromosomas? Esto que tenemos aquí, esto es como usualmente, ¿verdad? Se identifica a los cromosomas, ¿verdad?
¿Cuándo es que el ADN toma ese plegamiento? Eso se da solamente cuando la célula se va a dividir. Y esta formación de este cromosoma lo que ayuda es a que el ADN se empaquete, también se duplique y luego se pueda separar en las dos células hijas, como lo que ya vamos a ver más adelante. Entonces, este cromosoma compuesto de dos cromátides, si ustedes ven, aquí hay, esta es una cromátide y esta es otra cromátide. Y ellas están unidas por este centrómero. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la división celular? Que las cromátides se separan. Una cromátide se va para una célula y la otra cromátide se va para otra. O sea que este cromosoma lo observamos de esta forma cuando el ADN ya se ha duplicado, ¿verdad? Cuando la célula no se ha duplicado, pues está en forma en la fibra de cromatina y corresponde a una cromátide. Pero ya vamos a ver que para que la célula se divida, se duplique, pues hay que duplicar el ADN, ¿verdad? Ahora, esto es material de ADN, pero ¿y entonces cuáles son los genes? ¿Verdad? Recuerden que los genes son las unidades hereditarias de la célula y son secuencia, dijimos, de ácidos nucleicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta cadena de ADN, allí están inmersos los ácidos, los genes, ¿verdad? Ahí están las secuencias de ácidos nucleicos que conforman los genes. Por eso dice que los genes se organizan a lo largo de los cromosomas, ¿verdad? Y cuando la célula humana está en división, la célula tiene o más bien, no es cuando está división, sino que las células tienen 46 cromosomas, 23 heredados de cada uno de los padres, 23 del padre y 23 de la madre, ¿verdad? Cuando se acabe el tiempo nos volvemos a unir, oye, nos volvemos a unir. Ok, entonces si ustedes ven este contenido, es corto, este es el contenido que debemos observar o desarrollar en la guía 15. ¿Verdad? Aquí tenemos un cromosoma viendo, pues este es por una microfotografía electrónica. Si ustedes ven, MEB es microscopio electrónico de barrido. Entonces ha aumentado 6.050 veces la imagen. Por eso es que el cromosoma se puede observar de esa manera. Ahora ya entienden ustedes toda esa terminología, ¿verdad? Por el laboratorio que hemos visto. Ok. Si van surgiendo preguntas, ustedes me las pueden hacer. Voy a pasar ahora al contenido de la guía 16 y 17, porque de la guía 15 solo eso vamos a estudiar, ¿verdad? No vamos a ver en esta ocasión la síntesis proteica, pero si ustedes la quieren leer, como les digo, aquí están las dos subunidades de los ribosomas y cómo están haciendo el proceso de la elaboración de las proteínas. Ok. Aquí en este caso, recuérdense que estas guías que tiene el material impreso, esas guías no las vamos a utilizar para la evaluación, sino que son las guías que se han puesto, que se les compartieron, que están aparte, ¿verdad? Porque se han modificado los objetivos. Entonces, en base a eso va a ser la evaluación. Ok, entonces en estas guías vamos a ver la división celular somática, ¿verdad? Entonces, primero debemos comprender qué es el ciclo celular, ¿verdad? Y el ciclo celular son los eventos, es una secuencia ordenada de eventos en las cuales las células somáticas, ¿qué quiere decir somático?
son las células del cuerpo. Eso, las células del cuerpo. Soma es de cuerpo, ¿verdad? Entonces, el ciclo celular es una secuencia ordenada de eventos mediante los cuales las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Y es que hay algunas células que se dividen más que otras. Y de hecho vamos a ver que hay células que no se dividen en toda su vida activa, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de tener claro es que las células humanas, ¿verdad? Tienen, como ya dijimos, 23 pares de cromosomas. Entonces, son 46 cromosomas en total. 23 que heredaron de la madre y 23 que heredaron del padre. Y que son similares, es decir, que hay cromosomas homólogos. O sea que estos cromosomas forman pares, ¿verdad? Comparten las mismas características en relación a su forma, en la posición del centrómero. Entonces, realmente, los 23 cromosomas de la madre son homólogos a los 23 cromosomas del padre en el sentido que van a haber cromosomas que son iguales. Entonces, se organizan o se ordenan en pares, ¿verdad? Los cromosomas homólogos son 22 pares, pero hay un par en el cual los cromosomas son diferentes, porque son los cromosomas sexuales. Y los cromosomas son diferentes cuando es un varón, porque está el cromosoma X, que es un cromosoma grande, y el otro cromosoma, el subcromosoma par, es el Y, que es un cromosoma pequeño. Entonces, esos no son, estos no tienen la misma forma, pero de ahí todos los demás cromosomas tienen la misma forma, y eso quiere decir también que tienen el mismo orden en sus genes, ¿verdad? Entonces, como las células somáticas tienen 2 juegos de cromosomas, son células diploides, ¿verdad? Son células diploides, es decir, que tienen 2 juegos de cromosomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando la célula se duplica? Pues que entonces va a duplicar todo su ADN, por lo tanto, todos sus cromosomas. Se replican o duplican todos los cromosomas, ¿verdad? Ok, entonces veamos que como este es un ciclo, veamos esa secuencia de sucesos. Aquí en la figura 330 ustedes pueden ver la secuencia de los sucesos. Y la primera etapa es la interfase. Aquí la interfase se identifica en color morado. La interfase es la fase más grande, es la que está en color morado. Y ya vamos a ver que esta interfase consta de 3 fases, ¿verdad? Ahora, hay células que no tienen o que permanecen, digamos, totalmente en esa fase, ¿verdad? Hay células que permanecen en la fase G1, que es la primera fase de la interfase, durante mucho tiempo y tal vez nunca se vuelven a dividir. Entonces son las células que pasan en fase 0, ¿verdad? Por ejemplo, las neuronas. Las neuronas, una vez están elaboradas, estas ya no se vuelven a dividir. Entonces ellas permanecen en fase 0 y viven, pues si no hay ningún problema durante todo el tiempo que la persona vive, ¿verdad? Pero ella permanece en fase G0 porque nunca pasó de la fase G1. Entonces la fase G1 es la fase entre la fase, dice, mitótica y la fase S. Entonces, es la fase entre la fase mitótica, que es la rosada, y la fase S.
¿Qué es lo que se da en la fase G1? Ahí en este lapso, la célula realiza su actividad metabólica, ¿verdad? Replica la mayor parte de sus orgánulos y los componentes del citosol. Casi todas las actividades celulares que se ven en este capítulo, que se han visto, ¿verdad? En las células suceden cuando está en la fase G1, ¿verdad? Entonces, en la célula, en la que cada ciclo dura 24 horas, esa fase G1 duraría entre 8 a 10 horas, por eso lo tienen aquí, entre 8 a 10 horas. Ahora, después de la fase G1 viene la fase S. En esta fase, es la fase que está entre la G1 y la G2. Aquí se da la duplicación del ADN. Aquí es donde se da la síntesis de ADN, ¿verdad? Por eso es la S de síntesis de ADN. Y la tercera fase de la interfase es la fase G2. Ese es un lapso, ¿verdad?, entre la fase S y la mitosis, ¿verdad? Y esta dura de 4 a 6 horas. Y aquí continúa el crecimiento celular, se sintetizan enzimas y otros compuestos que son los que producen la replicación celular, ¿verdad? En la fase G2. Cuando dice en la fase S se duplica el ADN, su estructura helicoidal se desenrolla en forma parcial, ¿verdad? Aquí está explicando el proceso de la replicación del ADN, que es, si ustedes recuerdan, aquí lo tenemos más adelante, que la molécula de ADN se desenrolla y acordémonos que como las bases nitrogenadas siempre tienen un par con el que se unen, ¿verdad? Entonces tenemos un lado que es la plantilla patrón y a ese se le van uniendo las bases nitrogenadas complementarias. Al otro lado tenemos la otra parte de la plantilla patrón y ahí se le van uniendo las bases nitrogenadas complementarias. Entonces así se forman las dos cadenas de ADN por separado, ¿verdad? Ok, entonces luego de la fase S